El perfil del tutor tendría que ser pensado así. Alguien que no le moleste hablar. Les dan tutoría para rellenar horas a muchas personas, pero mi labor como tutora es en la vida cotidiana. Fue precisamente con una de mis estudiantes que la golpearon tanto en casa. Pues nada más se le salió la lágrima y cuando vi traía un golpe en la cara, la quisieron ahorcar. Y no puedes seguir haciendo menos lo que a ellos les pasa porque tú crees que no es para tanto. Una persona con depresión no se ve como una persona deprimida. Siempre va a estar sonriendo porque lo que menos quiere es que le estén preguntando. No tiene sentido el hecho de que alguien tan joven se vaya. Y de hecho, por eso mi cabello. Antes renegaba mucho con lo de la edad y eso. Sí. Y después me di cuenta de que en este país cumplir años es un privilegio. El único podcast donde la plática sucede durante una sesión de tatuaje. Pam Zapata se encarga de convertir historias de vida en tatuajes únicos. A flor de piel. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Ya lista? Sí. Qué padre que estés aquí y de verdad me da un chorro de gusto como en general conocer un poquito más de tu vida, conocer pues toda esa trayectoria que has tenido y sobre todo la labor tan grande que tienes actualmente como con tantos jóvenes que yo creo que ahorita pues siempre son como el pilar de la sociedad, pero como que el saber que ahorita pues tienen a alguien como tú al lado de ellos, creo que eso es algo muy bello y pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme primero y pues yo encantada de estar aquí, platicarles un poquito de mi historia. Oye, cuéntame un poquito, digo, ya empecé. Eres bien guerrera, ya vi que tienes muchos tatuajes y que al menos no va a haber problema con eso, ¿verdad? No. Perfecto, entonces de todos modos, si quieres que pare o lo que sea, tú me dices. Sí, no te preocupes, sí aguanto, creo. Pues cuéntame un poquito cómo fue tu infancia. Tengo recuerdos de muy pequeña, ¿no? Mi mamá no me creía, pero por ejemplo yo tengo por ahí un recuerdo desde los 2 meses. Dice mi mamá que tenía 2 meses cuando ese recuerdo, porque traía su cabello de Amanda Miguel. Pero esos primeros años fueron muy felices. En ese momento estábamos pues poquitos, era hija única, vivía con mis papás. Mis primeros días fueron como complicados, me cuentan, porque mi mamá tuvo una infección por una negligencia médica y estuvo todos los primeros días de un bebé, que son los más importantes, pues en el hospital, porque pues, no la veía, ¿no? Y creo que eso me hizo ser un poco despegada, ¿no? Pero después de eso, pues siempre fui una niña como muy curiosa, todo estaba preguntando. Como te habrás dado cuenta, empecé a hablar muy chiquita. Yo todavía ni caminaba y ya hablaba. Tenía 8 meses cuando empecé a hablar. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer palabra? Mi mamá dice que así desgraciadamente como muchos bebés, pues fue coca. Sí, perdón. Una marca de refresco. Pero creo que eso es algo muy común en México, como que son cosas que los niños ven ahí. Pero después, como vieron que me gustaba mucho hablar, teníamos una vecina que buscaba palabras raras. Entonces, por ejemplo, ya desde pequeña decía palabras como Parangaricutirimícuaro, ¿no? Y llegaba la vecina y decía, ahora sí sé, esta no la va a poder decir, y me la decía, y la decía, ¿no? Entonces, sí, eran los retos, y era muy chistoso porque era una bebé que no caminaba, pero bien hablaba. Entonces, desde muy pequeña me di a entender. Y después, cuando mi hermana nació, bueno, yo tenía como 3 años cuando mi hermana nació, 3 años, pues todo fue más chido. Mi hermana y yo siempre nos hemos llevado pesado, jugamos pesado, pero para mí fue, pues creo que en el momento en el que la vi me enamoré de ella, porque estaba yo muy solita y cuando ella llegó, vino como pum, a iluminar todo. Y después de eso, pues obviamente pues vienen cosas complicadas, ¿no? Mis papás, pues cosas de adultos, se separan y mi mamá tiene que vérselas sola, como muchas mujeres en el mundo. Y ahí fue cuando empezaron a cambiar un poco más las cosas, ¿no? Si bien mi mamá siempre nos habló como muy derecho, cuando mi papá se fue, era todavía más derecho. Y entonces, no sé, creo que esto es algo como muy común en los niños más grandes, sobre todo los hermanos grandes. Empiezas a asumir roles que no te corresponden. Y mi rol era darle la menor cantidad de problemas a mi mamá.
cuidar a mi hermana. Entonces, nos pasaban muchas cosas. Digo, es un mundo que ustedes, espero, no lo hayan conocido, pero, por ejemplo, a nosotros nos dejaban de hablar porque mi mamá era mamá soltera. ¿En serio? Sí. ¿Como los vecinos? No, los niños de la escuela. ¿Los niños de la escuela? Pero era porque sus mamás les decían, no te juntes con ella. Como si fuera gripa o se fuera a Sí, contagiar, que así se es. fuera a ir el marido, ¿o qué? Sí, y de hecho, pues mi mamá iba a los festivales, pero pues tenía que pedir permiso de sus trabajos. Estuvo ausente en muchos eventos de la escuela porque obviamente tenía que trabajar, ¿no? Entonces, a mi hermana le hacían mucha burla. Cuando mi papá se fue, ella tenía 6 años, entonces yo tenía 9. Entonces, le decían, va a venir tu papá al festival. Que no tienes papá, ¿verdad? No. Así le decían. Entonces yo en un primer momento, digo, de niño, en ese tiempo no le decíamos bullying, ¿no? Pero de niño dices, ¿qué anda ya? ¿Te vas a portar mal con mi hermana? Entonces va la mía, ¿no? Entonces yo me empecé a portar mala onda me hice fama de mala onda para que no se metieran con mi hermana. No les hacía nada, nomás los espantaba, ¿no? Pero porque es muy triste ver a tu hermana llorar por cosas así. Y pues eso era lo que hacía. ¿Y cómo los espantabas? Pues así llegaba y les decía, oye, ¿qué le dijiste a mi hermanito tal cosa? Y como me veían más grande, no, ellos eran de segundo, yo de quinto, ¿no? Okay. No fui yo. Y ya se corrió la voz y la Ajá. dejaron de molestar. Pero pues sí era como una cosa muy... Era un México muy raro, ¿no? O sea, era como un crimen que tu mamá y tu papá se separaran y siempre criminalizar como a la mamá. Y a nosotros nos tocó. Y después de eso fue peor porque nos fuimos a vivir a un pueblo en Michoacán y nos meten en una escuela de monjas, ¿no? Es como de, no. Yo siempre he tenido un pleito casado con la religión, entonces es como de, no puede ser. O sea, no porque no crea, de hecho me encanta el arte sacro, respeto mucho la religiosidad, pero tengo muy malas experiencias con la religión. Entonces, cuando me metieron en una escuela de monjas, ahí fue cuando vi muchas cosas peores. O sea, las señoras que no querían ni siquiera que nosotros participáramos en los festivales y esto, porque pues mi mamá era soltera, ¿no? ¿Cómo? No. Ahí serio? sí, de verdad. Ahí la hermana de mi mamá, mi tía, ella pues ayudó mucho a mi mamá para que no le hicieran, o sea, para que nos aceptaran en la escuela de monjas, para que, o sea, todas estas cosas que tú dices, bueno... ¿Y cuál era el pretexto? Como, no sé, supongo que la superiora, que era la directora, como el no querer aceptar. Bueno, el de la superiora era nada más que estábamos a la mitad del año cuando nos fuimos para allá. Okay. Pero las mamás estaban como muy en contra de que entraran las hijas de una mamá divorciada, ¿no? Al colegio de monjas, ¿no? Sí, de verdad, era una cosa tremenda. Digo, por algo el colegio ya cerró. Fue en Michoacán, ¿no? Por algo el colegio ya cerró, pero fue ya después, pues nosotras nos ganamos a las madres, ¿no? Obviamente, como un niño, pero pues sí, era una cosa muy fea, honestamente. Y pues ya después se empezaron a juntar personas que sus papás se habían separado también, y entonces ya éramos como los apestados, más, ¿no? pero seguíamos siendo apestados. Ahora ya es algo bien común. O sea, ahora ya mi papá y mi mamá tienen mucho que no viven juntos. Creo que ahora es más raro como una familia que siga completa a una familia que ya se hayan separado, ¿no? O sea, pasa como mucho, que ahora las familias son así, ¿no? A mí me dicen, ya te volviste del club. O sea, ya así se separaron mis papás, ya eres del club. Ya soy del club. Pero cuando yo era niña, no. Cuando yo era niña era bien, o lo ocultaban muy bien, o sea, entonces fue justamente ahí cuando mis papás se separaron donde yo tuve este contacto con una de las mejores maestras que yo he tenido. No sé si espero que vea esto. Se llama Irma. Ella se dio cuenta que estaba pasando algo porque yo pasé de tener promedio de 9 a 0 en un mes. No manches. Sí, ¿Y o sea, en qué año ibas ya? No, ahí iba en tercero. Eso fue antes de todo lo que te conté. Okay. Ahí iba en tercero y resultó que ella dijo, oye, ¿pero qué está pasando si esta niña era muy buena estudiante? O sea, ¿por qué de pronto ya no? Mandó llamar a mi mamá y mi mamá le contó que se estaba separando. Entonces, ella... Digo, antes en las escuelas eran grupos de 60, 70 niños. Y tuvo un tacto para trabajar conmigo. Yo creo que desde ahí me enamoré de la labor de los maestros. Porque si no hubiera sido por ella, quién sabe si yo hubiera terminado el grado. Y también, por ejemplo, mis otros maestros, salvo la madre, que estuvo conmigo en el colegio de monjas,
todos mis maestros de formación básica fueron muy pacientes conmigo al principio y con mi hermana también. Entonces, son personas que te van marcando y que aparte, pues te guían, ¿no? Porque si no me hubieran guiado, sí me hubiera quedado como malota. Después ya no hubiera sido una amenaza, después ya hubiera sido... ¿En serio? Ahora ¿no? sí me voy en serio. Que yo no me imagino a mí misma golpeando a alguien porque soy antiviolencia totalmente. Pero pues cuando lastiman a tu familia, pues obviamente tú brincas, ¿no? O sea, es como... Obvio. Como raro. Y pues así fue hasta que entré a la secundaria y para mí esa sí fue una de las peores etapas de mi vida. Yo si pudiera borrar algo, borraría la secundaria. ¿Por qué? Pues sufrí mucho acoso en la secundaria. Ahí ya no estabas en la de monjas. No, lo que pasa es que como mi mamá, bueno, como estábamos solas, mi mamá nos íbamos cambiando de casa. Okay. Entonces, donde había oportunidad laboral, pues era donde íbamos con mi mamá. Y pues ahí fue cuando nos fuimos primero al pueblito, ahí entré a la secundaria. Uh-huh. Y ese primer año de secundaria para mí fue horrible, porque pues obviamente pasan cosas que nos tienen que pasar a las niñas. Los niños no entienden qué pasa en esa etapa, te hacen burla, te hacen sentir avergonzada de quién eres. Y pues en ese año fue cuando mi abuelita falleció. Okay. Entonces ahí se puso como más complicada la cosa porque pues mi mamá toda la vida viviendo aquí en la Ciudad de México y de pronto vete a un pueblo donde te tratan mal, donde te criminalizan por algo que no fue tu culpa. Y aparte de todo se le muere su mamá ya en una situación bastante trágica. O sea, mi abuelita se asfixió con un trozo de carne y en el hospital no le pudieron poner el oxígeno. Entonces, ahí fue. Y para mi mamá fue muy traumático y eso la enfermó. Y la llevó a desarrollar estas enfermedades relacionadas con el consumo del alcohol. Entonces, ahí fue cuando yo pienso que ahí fue cuando terminó un poquito mi infancia, un poco. Y muy joven, o sea... Tenía 12 cuando eso pasó y mi hermana tenía 9. Entonces, ya después el acoso y vienen como otras cosas, ¿no? Cuando te sientes como inconforme con tu cuerpo, precisamente porque el acoso iba por ahí. O sea, primero que si estás gorda, ¿no? Y luego que si se desarrolla más una parte de tu cuerpo y tú dices... ¿Cómo lo tapo? O sea, no lo puedo tapar con nada y te sientes avergonzado por eso. Y hubo mucho acoso sexual, muchos abusos de ese tipo. Y eso me llevó a tener pleito conmigo misma, no sé, con mi cuerpo, con quien yo era, no me quería aceptar, no me gustaba nada de mí. Y afortunadamente también me acompañaron personas que estuvieron al pendiente, además de mi mamá y mi familia directa, ¿no? Que bueno, mi mamá en ese momento estaba lidiando con sus propios problemas emocionales y fueron muy difíciles porque yo ahí tuve que entrarle al quite con ella, o sea, estaba tan ensimismada en lo que estaba pasando que pues muchas veces yo tenía que estar ahí con mi hermana, ¿no? O sea, ayudándole. Que ella se iba a trabajar, yo llevaba a mi hermana a la escuela, pero éramos 2 niñas fingiendo ser adultas un poco, ¿no? O sea, yo llevaba a mi hermana y de ahí me iba a la secundaria yo. Okay. O luego cuando mi mamá no podía o estaba mal por algo, yo iba a las juntas de la escuela o a veces me decían a mí las cosas de los profes porque mi mamá no estaba. Entonces era de, a ver si su mamá puede venir, si mi mamá está trabajando, no es que no quiera, ¿no? O sea, pues todavía vivimos en este mundo en el que pues te echan la culpa por eso. Sí. Y mientras, pues yo trataba cuando mi abuelo falleció, se me ocurrió la triste idea de atentar contra mí misma, pero en realidad es una historia que terminó bastante bien porque en el primer momento, para empezar, agarré un cuchillo que no era, agarré un cuchillo de sierra, o sea, son para cortar ¿Fue como carne. un impulso? Sí, es que mi abuela y yo éramos como mejores amigas, o sea, ella me entendía. Y yo le entendía a ella. Entonces, cuando ella se murió, yo sentí que me quedé solita en el mundo. Mi mamá y mi hermana tenían su rollo, porque ellas son muy parecidas, y yo estaba solita. Entonces, pues ese día estaba yo sola en la casa, estaba encerrada en un cuarto que solo se podía abrir por dentro. Okay. Y vi el cuchillo ahí y yo dije, pues va. Entonces,
Lo quise intentar y obviamente me dolió un montón, porque no era el cuchillo adecuado aparte, ¿no? Y yo dije en ese momento, ¿qué estoy haciendo? O sea, no puedo hacerle a mi mamá y a mi hermana eso también. O sea, mi abuelita tenía poquito que había muerto y decidí vivir con el dolor, o sea, abrazar el dolor emocional y vivirlo, porque pues ahora se habla de inteligencia emocional. En ese tiempo no se sabía bien qué era todo eso, ¿no? Entonces, ahora entiendo que decidí vivir con el dolor y seguir, ¿no? Y aparte, pues no me podía quejar porque no había... yo sentía que no podía pedirle a mi mamá que le pagara a un psicólogo. O sea, no. En ese momento tú, o sea, digo, porque me impresiona la madurez que tienes, o sea, 12 años con todo lo que estás cargando, siendo como la figura, como siento el pilar de tu familia y aparte tener como en esa época la conciencia de que a lo mejor tenías como que necesitar una ayuda más allá, porque aparte creo que es reciente el hecho de que ahora ya vean como la ayuda psicológica como algo canasta básica, ¿no? Sí. Y antes era como aparte también bien tachado, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, desde niña tienes una revolución como emocional muy cañona. Sí. De la nada tú le dijiste a tu mamá, bueno, no le dijiste por lo que me dices, pero lo pensaste, o sea, ¿tenías como algún acercamiento como a ese tipo de conocimientos o lo intuías o cómo era esa parte? No, es que yo viví en muchos lugares, ¿no? Entonces, cuando yo era muy chiquita, tenía 3 años cuando mi hermana nació, decidieron meterme al kinder. Okay. Y porque es que yo era una bala cuando era niña. Y entonces, en la escuela no me querían porque yo era hiperactiva y que necesitaba estar en una escuela especial. Okay. Obvio, ahora eso ya no ocurre, ¿no? O sea, un niño hiperactivo al contrario, como que los animan más, ¿no? Sí, los animan a ser así, ¿no? Entonces le pidieron a mi mamá un certificado psicológico de que yo era una niña normal, ajá, que sí podía estar en un kinder normal. Okay. Entonces ella tuvo que llevarme con una psicóloga, que de hecho todavía tengo por ahí el diagnóstico que ella dio, lo tengo guardado. ¿En serio? Sí, porque es muy chistoso todo lo que dice. Y ahí fue cuando yo vi que los psicólogos, o sea, entonces la figura del psicólogo siempre ha estado como en mi cabeza, pues, o sea, yo sabía que necesitaba atención y apoyo, pero también, por ejemplo, para que mis papás pudieran pagar esa atención en ese momento, fue muy caro y había pocos psicólogos infantiles aparte. Ahora ya hay más y eso es bueno. Sí. Y la salud mental es fundamental ahora, exacto, pero antes no se pensaba. Entonces, cuando le dijeron a las maestras que era perfectamente normal, pues ya no pudieron negarse a recibirme en el kinder. Y de grande yo sabía que tenía que ir, pero pues no podía pedirle a mi mamá eso. Uh-huh. Entonces, decidí pues acercarme con los profes o leer o buscar como esos materiales a los que yo podía tener acceso, más bien. Pero era muy raro en realidad. Y ahora es tan padre y es tan básico y hay que romper esa barrera de que si vas al psicólogo estás loquito, porque hay mucha gente que lo sigue pensando, sobre todo la gente más grande, porque para ellos, al igual que para muchas personas de mi edad, es como de la inteligencia emocional era, vas a llorar, te voy a dar un motivo para llorar, ¿no? Y te sonaban, ¿no? Sí, y ahora no, o sea, básico. Ahora ya lo ves de otra forma y eso es algo que nosotros tenemos que romper y hacerles entender a los papás, sí, que la atención psicológica es necesaria. O sea, esa es una de mis cruzadas ahorita, porque los papás no les quieren pagar el psicólogo, ¿no? O sea, que no es tan indispensable. Exacto. Y en cambio, si tienen gripa, ahí sí quieren pagar al médico, ¿no? Sí. Oye, entonces, regresando un poquito, pasó este suceso de desafortunado y un poco afortunado, porque yo creo que también te diste cuenta de la fuerza que tenías como para afrontar las cosas. A lo mejor no te diste cuenta en el momento, como usualmente sucede con cosas que nos pasan como que vemos como catástrofes, pero después con el paso del tiempo podemos mirar atrás y como que sentirnos un poco orgullosos de lo que hemos como avanzado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de que pasó este suceso afortunado, desafortunado? ¿De lo del cuchillo? Sí. Pues, para empezar, me asusté mucho porque era una cortadita, no sé, 1 centímetro, no tanto, o sea, ajá, chiquitita, ¿no? Todavía por ahí tengo ahorita te enseño la cicatriz.
Y después de eso me asusté porque no la podía frenar y entonces como que vienen estos momentos en los que dices, ¿qué estaba a punto de hacer, no? Que en mi cabeza era, ¿qué hubiera hecho mi mamá con mi hermana? ¿Quién le hubiera ayudado? El dolor que le iba a causar. Si la muerte de mi abuelita la había dejado súper mal, ajá, me dio como sí, o sea, y al principio me sentí culpable por sentirme triste. O sea, de lo de mi abue, pero también después no sé, me la imaginé regañándome así de qué estás pensando, sí, ¿no? Porque vengo de un grupo de mujeres fuertes en mi familia, ¿no? Mi abue le pasó lo mismo que a mi mamá, ¿no? Mi abuelito también se fue y le tocó a ella cuidar a sus hijos, y que en ese tiempo eran 4 y bueno, ella tuvo que cuidar a mis tíos y a mi mamá. Entonces yo decía, ¿cómo voy a poner por esto así, no? O sea, ¿cómo voy a romper con mi linaje familiar así? Y pues decidí, te digo, vivir con la tristeza y tratar de entenderla porque no la entendía, ¿no? Y sí, ahora sé que estaba deprimida. Okay. Ahora sé que estaba deprimida, ¿no? O sea, y de hecho desarrollé como una especie de adicción a la comida al principio. Y o sea, yo tenía como 13, 14 años y pesaba casi 100 kilos. O sea, era una cosita de nada, ¿no? Entonces ahí la que me ayudó fue una vecina que era doctora. Y entonces me decía, oye, ¿por qué mejor no comes esto? Mira, si te da hambre, come esto. O sea, en ese momento no era como hambre por ansiedad. ¿Sí? No sabíamos qué era eso. O sea, entonces, pues yo solita empecé con eso. Y ya después empecé a tener más amigos y como que pues uno se da la secundaria. Sí, con mucho trabajo, mucho dolor en la secundaria. Y seguía triste, ¿no? Pero pues empiezas como a desarrollar otro tipo de mecanismos de defensa. Uh-huh. Si no puedes pagar la terapia, entonces buscas. Y mis maestros fueron fundamentales ahí. Sobre todo ellos, porque luego veían, oye, ¿por qué no me ayudas con esto? Oye, ¿por qué no hacemos esto? Y mis compañeros también me ayudaron mucho, porque me daban un motivo para distraerme, ¿no? Yo tenía esta estrategia en la secundaria para sobrevivir, que era juntarme con los malos. Me juntaba con los que se veían rudos, ¿no? Porque pues yo soy un tapón de alberca, soy muy chaparrita, muy así. Entonces me juntaba con los rudos y como me cambiaban de escuela cada rato porque mi mamá cambiaba por su trabajo. Ajá. Entonces pues tenía que llegaba así como cuando ya había amigos, ya se llevaban bien, no me conocían. Entonces llegaba y les explicaba o les ayudaba con su tarea y así. Y como nadie se les quería acercar a los rudos, pues entonces pues yo me les acercaba, no les tenía miedo. ¿Y cómo fue la primera vez? O sea, ¿llegaste así estaba la bolita de los más malos y llegaste y hola? ¿O qué fíjate, cuando estaba en segundo de secundaria me cambiaron a una secundaria oficial en la ciudad de Morelia. Ajá. Y en ese tiempo estaba súper de moda los cholos, así súper de moda, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la escuela, aparte me pusieron en el turno de la tarde porque pues llegué tarde a las inscripciones. Uh-huh. Y me pusieron en el turno de la tarde, entonces no me hablaba nadie y pues yo me senté así como muy cohibida al principio, ¿no? Y llegó una chica muy flaquita, Nancy se llamaba, y me dice, ¿qué onda, hermanita? ¿Eres nueva en la escuela? Y yo, sí, y todos se me quedaban viendo raro porque yo le estaba hablando a ella, ¿no? Sí. Y de ahí me empecé a ser amiga de ella, después me di cuenta... ¿Su apariencia era chola o...? Ella era chola, pero bueno, ahí traíamos uniforme, más bien, ya después me di cuenta que ella era de las rudas. Okay. O sea, nadie le hablaba por eso, pero como yo no la conocía, pues le empecé a hablar. Sí. Y nos hicimos amigas. Y ya después, pues de pronto me di cuenta que ella llegaba como golpeada o así. Yo le preguntaba, no pasa nada, hermanita, no pasa nada. Y un día que me invitaron a salir en fin de semana, me di cuenta que eran cholos. Ahí fue porque traían la ropa de cholo, porque no sé qué. Sí. Y yo me sentía bien fuera de lugar porque es en esa etapa donde estás buscando más o menos cómo vestirte y todo. Y ellos se dieron cuenta que pues podían apoyarse en mí para lo de la escuela, cuando no lo querían preguntar al profe. Ajá. Y si yo le había entendido, yo les explicaba y así. Esa fue la primera vez. Me sacaron de esa escuela porque mi mamá tuvo que cambiarse a trabajar a Guadalajara y pues me salí a la mitad del año escolar
Cuando llegué a Guadalajara también llegué al turno de la tarde, igual me volví a ser amiga de los malosos, ¿no? Pero es que estábamos en un grupo donde había 42 hombres y éramos solo 5 mujeres en la tarde. No inventes. Entonces, estaba muy desbalanceado el grupo, pero a mí no me daba miedo hablarle a los chavos. O sea, era como, pues sí, yo te explico. Y me acuerdo mucho que tenía un compañero en esa escuela, le decían Sebe, se llama Sigifredo, si me escuchas, todavía me acuerdo mucho de ti. Él le decían Sebe, entonces nadie le hablaba porque era muy malo. Y un día me dijo, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Porque no le entiendo. Yo no le entiendo nada al español y la Miss no me explica. Y pues sí, lo invité a mi casa. Le dije, ¿por qué no vas temprano? Y yo te explico. Ah, bueno, llegó temprano. Me acompañó a dejar a mi hermana a la escuela y ya cuando estábamos cerca me dijo, ¿sabes qué? Déjame llegar yo primero y luego llegas tú. O sea, porque ¿cómo voy a llegar con la ñoña del salón? O sea, sí me hablaba dentro de la escuela y todo, pero pues era la secundaria y todo el mundo piensa cosas que no. Y después me empecé a ser amiga de más personas, ¿no? Y ya después no le explicaba solo a uno, sino llegaban los demás. Y ya después hasta mi mamá decía, bueno, ya les dejé tostadas porque adolescentes, sí, ¿no? Los adolescentes comen un montón. Comen un bueno. Luego, y pues nos cooperábamos entre todos y veíamos qué comprábamos. ¿Y no lo viste como emprendimiento de negocio y cobrar así por regularización? ¿Qué crees que, no sé, siempre me he sentido como muy incómoda cobrándoles? O sea, me pasa hasta hoy en día. Por ejemplo, yo asesoro tesis y no les cobro y todo el mundo me ha dicho, oye, pero tienes que cobrar porque eso es muy caro. Y yo así como de, es que no, pobrecitos, o sea, los papás les están pagando y todavía, papá, págame una asesoría, o sea, como que no. Y la verdad es que no les cobro, o sea, no me siento cómoda. Lo más que ha pasado es que, por ejemplo, cuando pueden ir a la escuela, bueno, vamos y te doy una asesoría en un restaurante o vamos a un café, porque, para que no pagues el pasaje tampoco, ¿no? Y ya me invitan al café y yo les doy la asesoría. Es lo más que hago, pero no, o sea, no me gusta. Okay. Y en ese tiempo no, y tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, sus familias también me conocían y era muy padre esta parte en la que yo también formaba como parte de sus vidas, ¿no? Era así. Y ya en la prepa, pues ya fue como más tranquilo ese asunto. O sea, pero en la secundaria sí fue. Y ahí entendí que me gustaba explicarle a la gente, que me gustaba, pues sí, era como muy protectora, siempre como muy protectora con ellos. Porque ellos también me cuidaban un montón. O sea, por ejemplo, este chico Sebe, tengo una anécdota con él porque había 2 compañeros en la escuela que me acosaban un montón y un día me arrinconaron así en una esquina. No me tocaron, pero estaban haciendo como que lo iban a hacer. Y él llegó y los vio y se enojó un montón, ¿no? Y entonces levantó a uno y le dijo, a mi amiga no le vas a hacer eso, ¿no? Y a partir de ahí ya nadie se metió conmigo, pero, o sea, ese tipo de acoso era el que a mí me pasaba. Y obviamente ya después cuando él les dijo que yo era su amiga, ya, porque al principio no les decía, ¿no? Era mi compañera, ¿no? Pero es cuando dijo, a mi amiga no le vas a hacer eso, pues ya, y entendí que estas cosas son recíprocas, uno recibe también de la gente ese tipo de cosas, y así fue un poco el paso por la secundaria. ¿Y por cuántas secundarias pasaste entonces al final? Estuve en 4 diferentes. ¿En 4? Sí. O sea, el primer año fue una telesecundaria. Segundo año estuve la mitad en una secundaria técnica y la otra mitad regresé a la telesecundaria y después me fui a terminar la secundaria en una técnica a Guadalajara, precisamente. Entonces no es cierto, sí, son 3, porque la telesecundaria era la misma, sí, son 3, perdón. Okay. Un año en cada uno. ¿Y ya en la prepa igual estuviste por varias prepas o ya fue como más estable tu vida? No, cuando estaba en Guadalajara hice examen para entrar a la UDG allá, sí quedé, pero a mi mamá le ofrecieron trabajo acá en el Estado de México. Entonces nos venimos a vivir acá y tuve que entrar a una escuela privada porque ya habían pasado los exámenes y mi mamá no quería que yo dejara de estudiar. Pero justo en ese momento mi mamá se casó con una persona y pues la vida fue como un poco más estable a partir de ese momento. Y por fin pude terminar una escuela en la misma a los 3 años. La prepa sí fue La prepa completa. Sí, pero igual la hice en la tarde, o sea, entonces volvemos a lo mismo. Siempre fue como este asunto de estar en la tarde con
con la gente que o que trabajaba o que ya tenía otras cosas y por eso iba a la escuela en la tarde. Y pues sí, también en la prueba, aunque mi vida familiar era un poquito más estable ya, pues no sé, como que me seguía, no sé, esta vida un poco rara y atormentada. Y tuve mis primeros contactos con situaciones que ahora veo todos los días. Al final te das cuenta que tienes algo que logras que las personas se abran contigo, o sea, generas como que una confianza muy bonita. Pero, espero que no sea porque amo el chisme, ¿verdad? Pero no, me gusta mucho escuchar a la gente, pero sí, las personas que se acercan conmigo es así. Y yo trato de escucharlas, porque la verdad es que como te comentaba hace un ratito, yo tuve la fortuna de tener gente que se detuvo a escucharme, o que se detuvo a preguntarse, bueno, ¿qué le pasó a esta niña y por qué ella no está actuando como actuaba normalmente? Entonces, esto de sentarse a escuchar a la gente es algo que a mí me gusta. Yo siempre he pensado, siempre he dicho que colecciono historias. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar las historias de las personas. Y siempre me enseñan algo. Y luego me terminan contando cosas que yo digo, pues, ¿qué fue lo que pregunté al principio, no? Pero es muy interesante precisamente por eso. Y creo que estar en contacto con todas estas personas es lo que me ha llevado también a entender. Claro que siempre va a haber gente a la que no le caes bien, ¿no? Porque uno no es monedita de oro para caerle bien a alguien, pero mis estudiantes dicen que soy como bruja, que porque yo no me pueden ocultar nada. Más bien creo que mi vida me preparó para ser observadora, ¿no? Entonces, sé cuando están mal, sé cuando les está pasando algo, sé cuándo detenerme, precisamente porque hubo mucha gente que me enseñó eso. O sea, acércate cuando ellos quieran. Hay muchachos que yo digo que son como gatos, o sea, se te acercan cuando quieren y los tienes que dejar, porque si lo forzas después sale peor. Entonces, y es por todas esas personas que estuvieron en mi vida. Y en la universidad pues también fue así, ¿no? Esa fue... Pero bueno, antes de que te me vayas hasta allá, terminaste la prepa y en la prepa, ¿en qué momento dijiste voy a estudiar esto? ¿Cómo fue ahí? Ahí yo tengo una queja, bueno, es una queja y un agradecimiento junto, ¿no? Yo toda la secundaria y parte de la prepa siempre dije, voy a estudiar psicología. Y yo tenía esta idea de, sí, voy a estudiar psicología, sí. Y entonces en la prepa hicieron una cosa que es como, lo hacen todavía, como una feria vocacional. Okay. Y pues invitan gente de diferentes profesiones, ¿no? Entonces yo dije, no, yo con el psicólogo, o sea, yo ni siquiera me formé en otro, ¿no? O sea, yo dije, yo voy con el psicólogo. Y entonces el psicólogo empieza a platicar conmigo y me dice, tú no puedes estudiar psicología. Y yo así de, ¿cómo que no? Me dice, no. Y yo, ¿pero por qué no? Y me dice, pues porque tú te encariñas muy rápido con la gente. Entonces, no es que los psicólogos no lo hagan, pero no pueden hacer eso. Precisamente porque tratan cosas como muy complicadas. Imagínate que te encariñas con, no sé, una persona que comete suicidio, sí, y al rato tú cómo vas a estar, ¿no? Entonces, se me cayó. Please, no le hagan eso a la gente, o sea, no, porque a mí se me cayó el sueño. Yo dije, no, pues un psicólogo me está... Edad, ¿no? Sí, me está diciendo que no puedo ser psicóloga. Bueno, me dijo, ¿por qué no estudias sociología o algo así, no? Yo dije, todavía no tenía esa materia en la prepa cuando me dijeron. Cuando me dieron sociología, yo dije, no. O sea, si así son los sociólogos, no quiero, ¿no? Pero después el maestro me demostró que era totalmente contrario. Macario se llama mi maestro, que era totalmente contrario a lo que yo pensaba, y me mostró la parte de la sociología. Y entonces, ahí estaba, ¿no? Pero justo en ese momento se puso de moda una carrera y yo hice examen para nutrición. Ok. Qué bueno que no quedé. De verdad, a veces uno llora mucho cuando no pasan esas cosas, pero qué bueno que no quedé, porque de veras, o sea, no es mi perfil. O sea, yo nada más porque la carrera estaba de moda y porque me quedé sin opciones, porque yo nada más había pensado en psicología, ¿no? Y entonces ese año me la dediqué porque pues obviamente no quería que mi padrastro y mi mamá pagaran una universidad, porque no había tantas opciones y en ese tiempo todas eran muy caras. Ahora ya hay más opciones. Y entonces, pues nada, ¿no? Ese año me dediqué a buscar
quién era, qué quería hacer y así. Entonces lo cerré a 3 carreras en ese momento, que eran ciencias políticas, sociología o comunicación. Okay. Y yo estaba entre las 3, ¿no? Las 2 que me jalaban más eran comunicación y sociología. Y entonces pasó algo bien, bien extraño. Cuando iba en el camión, sonó una canción. Y todo el mundo me dice, no, me estás mintiendo. De verdad, sonó esa canción y yo dije, yo quiero estudiar esto para atender esto. Empieza a sonar La Carencia de Panteón. Ajá. Y yo dije, no, voy para sociología. O sea, no, ya ni siquiera le voy a buscar, o sea, voy para sociología. ¿Pero qué movió en ti esa canción como para llegar a eso? O sea, me dices esa y yo solo pienso en slam. O sea, es como de... ¿No? ¿Qué fue lo que Y lo más curioso es que yo nunca he estado en un slam con esa canción, pero sigue formando parte de mis playlists. Panteón, si escuchas esto, te amo totalmente. Pues nada, o sea, yo decía, yo quiero estudiar eso, quiero estudiar lo de la falta de oportunidades, quiero estudiar cómo a pesar de la falta de oportunidades, México es México, ¿no? O sea, sí. México siendo México a pesar de todo, y estudiarlo y que me enseñen a estudiarlo, ¿no? Entonces me decidí y justo después no solamente empieza esa canción y yo dije, sí, sociología, y después empieza Toxicity, The System of a Down, y yo dije, ya, sociología. Llegué, me inscribí, me preinscribí, me acuerdo que la secretaria me dijo, no hay cambios para otras carreras. Dije, no me quiero cambiar. Y estudié sociología. Y toda la carrera fue así. Y tengo compañeros que son mucho más aguerridos, que son muy rudos, que se han dedicado a eso. Yo me fui más hacia el ámbito de la salud, que fue al final la especialidad que yo estudié después. Y que fue sociología de la salud. Y yo tengo gente, bueno, compañeros que trabajan sociología rural, que trabajan sociología de la religión, o sea, que son como muy así. Y cuando llegué, ahí me di cuenta que todos ellos tenían historias muy parecidas a la mía, todos ellos eran bichos raros. Justo te iba a preguntar, por lo que me dices, ¿cómo definirías el perfil de los sociólogos ya cuando estabas ahí estudiando? ¿Cuál es el perfil de los que estudian sociología? Bueno, en esa época, porque creo que las carreras van cambiando mucho, pero sí éramos primero soñadores, o sea, son personas soñadoras que están como muy involucradas con las causas sociales, desde algún enfoque, y que vienen... O sea, que ese compromiso que tienen con la comunidad es precisamente porque ellos vienen de estos espacios. Ajá, de estos espacios. Entonces, un sociólogo que no se compromete con la comunidad, que no se compromete a lo mejor con el pequeño grupo con el que está, no puede llamarse sociólogo, ¿no? Y sé que es una de las carreras que está como en crisis porque la gente no entiende qué es lo que hacemos muy bien. Nosotros tampoco, pero lo intentamos. Es que hay muchos campos, ¿no? O sea, realmente hay muchos campos. Y pues sí, o sea, al final es lo básico de los sociólogos es querer hacer algo por mejorar el entorno. Okay. Eso es. Sería como la rama general. Ajá. O sea, como... Y ya después, pues el papel de tus profes es precisamente mostrarte cuáles son las ramas que hay, como en todas las carreras. Uh-huh. Y ya tú decides, bueno, lo mío es más hacia esta parte, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaban 3 ramas de la sociología, me siguen gustando, que es la sociología urbana. Uh-huh. Ahora ya hay especialidades en México de eso, antes no había tanto, la sociología urbana. Me gusta mucho la sociología de la salud, okay, y la sociología de la música también. Pero me fui hacia salud precisamente porque es como una de las áreas que menos se estudia desde la sociología, por lo menos en México. ¿Y eso es como desde la universidad agarras como una especialidad dentro de la universidad? Las optativas, Okay. Ahí en ese tiempo eran las optativas y ya después pues el hecho de hacer tu tesis sobre un tema te especializa en el tema. Okay. Entonces yo hice mi tesis sobre enfermos diabéticos. Más bien sobre la relación de ellos con su familia. Okay. Y ya, después cuando hice la maestría, ya me fui hasta... Bueno, que la universidad es una época muy loca, que no sé, yo creo que los que nos pueden estar escuchando sabrán eso. Igual tuve muchas experiencias también así. Y cuando estudié la maestría, ahí fue cuando me invitaron a dar clases por primera vez. Exacto, hasta ahí.
sea, cuando estabas en la universidad, ¿no pensabas cómo llevar, cómo hacia ese camino? Como a ser profesora, tutora y todo lo que ahora haces. Es que no, lo que pasa es que cuando estás en la universidad, o sea, tú le preguntas a un universitario y yo creo que ni uno, o tal vez uno por ahí te dirá que sí quiere ser profe. Pero hay como esta idea como muy castigada de que, ay, no, ¿cómo voy a terminar? O sea, yo me maté tantos años estudiando, ¿cómo voy a terminar siendo profe? No saben lo importante que son los profes, pues ellos son los que nos están enseñando, ¿no? Entonces, me gustaba hablar en público y me gustaba participar. Siempre participé, de hecho, cuando estuve en la universidad, no estudié comunicación, pero estuve en radio, y luego me metí a una asociación de ciencias políticas que, bueno, andaba por todos lados y me juntaba con todo el mundo. Pero abiertamente no, o sea, ajá. Y no fue hasta la maestría que yo dije, bueno, pues sí, a ver, me voy a meter a dar clases, y cuando pisé por primera vez un salón dije, aquí era mi lugar. O sea, lo entendí, pero en ese momento no lo entiendes, pero más bien porque en nuestro país la imagen del profesor está bien castigada. Y no debería, sí, no debería. Yo tuve muy buenos maestros y pues no, o sea, por ejemplo, apenas justamente hubo una polémica con una que fue mi profesora, y para mí una de las mejores maestras que he tenido, todo porque la grabaron y se viralizó o algo así. Sí, pero se malinterpretó todo lo que ella dijo. O sea, seguramente habrán visto el video que le dijo, a mí ni me doctoran, y se enojó, mucha gente se enojó con ese video, pero es que lo que ella decía era que, ¿por qué a las mujeres nos dicen mises y a los maestros no les dicen mister, no? ¿Por qué a ellos les dicen doctores, licenciados, maestros, y a nosotras nos dicen mises? Como en el ramo médico, ¿no? Ajá, sí. No les dicen doctoras, les dicen señorita, ¿no? Ajá, exactamente. Y al doctor sí es el doctor. Entonces, es lo que ella cuando nos dio nuestra primera clase, ella nos dijo, yo no tengo nada en contra de las mises, pero si no me van a decir doctora, llámenme por mi nombre. Eso no lo dicen en el video que se viralizó. O sea, ya nada más ponen el cachito donde ella se enoja, sí, ¿no? Y la verdad, para mí, una de las mejores maestras que tuve, todo lo que sé de metodología de la investigación es por ella, y yo trato de replicar su método de enseñanza, pero es muy exigente, y eso no les gustó a los muchachos, desgraciadamente, y por eso publicaron el video. Pero, y si la sociedad entendiera que los maestros de verdad hacen su trabajo, es que es por amor, porque tu trabajo no termina, o sea, todos piensan que vas y das la clase y ya, sí, pero tu trabajo empieza cuando estás en tu casa y preparas todo. Sí, o sea, fíjate que yo soy esa uno en 1,000,000, y cuando estaba en la universidad yo quería ser maestra. Yo en cuanto terminé y me titulé, les dejé mi currículum y les dije, cuando tengan una materia para mí, por favor piensen en mí, ¿no? Y pasaron 11 años para que me pudieran dar una materia. Wow. Y yo no pensé que fuera tan... Creo que valoré a los maestros ya que estuve de ese lado. Por eso ahorita con lo que dices yo entiendo perfectamente, porque no inventes, o sea, de verdad que es amor completamente a lo que haces, porque pues no es bien pagado, y eso lo sabes, digo, eso yo lo sabía, yo iba más allá, era como de... Yo soy egresada de la UNAM, y la UNAM me dio muchísimas cosas, y de alguna manera dije, no, es que yo como estudiante veía las carencias que de pronto existían a lo mejor en materias donde yo quería desenvolverme más, y entonces era como, me gustaría estar de ese lado para como encontrar el punto en el que puedes ayudar a que entiendan mejor las cosas, que neta te ayude a cuando salgas, porque sales y neta no sabes nada, y como verlo de ese lado, ¿no? Sí. Y de verdad fue súper, súper complicado para mí estar preparando clases y estar en todo, ¿no? O sea, porque de verdad das clases a mí me tocaba una materia teórica de 3 horas, y, o sea, juntar 2 horas de teoría, aparte de que es pesado y que sea dinámico, era una semana de estar estudiando una y otra vez, o sea, era pesadísimo. Y mantener la atención es muy difícil, sí, tienes que hacer ahí... uno de mis estudiantes me dijo, mira, usted debería ser estandopera, porque eso parece, pues es que uno tiene que hacer ese tipo de cosas, porque si no se te duermen. Sí.
Y también no enojarte si se te duermen, ¿no? Porque eso es otra cosa que yo estoy peleada. No sé si... Tú no sabes si el salón de clases es un lugar seguro y por eso pudo dormir. Entonces yo tenía una maestra en la universidad, sí, la maestra Alicia, que decía, no hablen fuerte, esos compañeros están dormidos. Y entonces ella hablaba más bajito, era la clase de las 7 de la mañana, filosofía de la ciencia. No. Y hablaba bajito para que no despertáramos a todos los que estaban durmiendo. Entonces yo compraba agua fría, ya me echaba una holza así de esas de mentas y de, ay, que me estoy durmiendo. Pero ella entendía eso y esas son cosas que yo entiendo. Yo nunca los despierto cuando se duermen. Ya, pues si no entendieron la clase, pues ni modo, ¿no? Pero porque precisamente no sabes de dónde vienen. Obviamente unos se vienen de la fiesta, también es válido, pero... pues, ya que sea como todas las clases, quizá ya te puedes acercar yo qué onda, qué está pasando, ¿no? Sí. O sea, pues sí me ha tocado, ¿no? Que me dicen, profa, perdón, es que yo saliendo de la escuela me voy a trabajar. Por ejemplo, tenía un estudiante que era mesero y decía, yo trabajo, se cierran a las 10, pero nos tenemos que quedar a limpiar. Entonces llego a la casa y hago mis tareas y me voy durmiendo a las... no sé, 2 de la mañana y luego tengo que irme a la escuela, pues no. Entonces, pues sí, así la historia. Y bueno, tú ya estuviste de ese lado y sabes que es pesado. Sí, es pesadísimo y sí es como amor completamente a lo que haces, pero la verdad es que no sé, al menos yo siento que vale mucho la pena y como que incluso creces más. O sea, yo siento que sí hay un antes y un después de que empecé aquí, en lo que hago, creo que hay un antes y un después. Y en general como persona, ¿no? Pero yo creo que sí te nutre muchísimo estar del otro lado. Y que yo siento que se debería de valorar más como esa parte, esa labor que tienen todos los profesores, ¿no? Sí, bueno, también, sí es cierto que también hay maestros que dices, ¿qué haces aquí? Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Sí. O sea, en cualquier ámbito. Sí. Oye, y entonces, en la maestría, ¿de qué fue tu maestría? Yo estudié la maestría en Ciencias de la Salud. Ok. Seguíamos como por la misma línea. Sí. Tenía este sueño guajiro de entrar a trabajar a salud pública o a la unidad de epidemiología del Estado de México. Ahí me encontré con un mal maestro, justamente, pero también me enseñó muchas cosas. Porque fue precisamente por una persona así que tuve que dejar mi ramo y me fui regresé a las ciencias sociales más, o sea, precisamente por una personita que me hizo la vida de cuadritos, en mala onda, pero la verdad es que el resto de mis maestros de la maestría fueron muy, muy diferentes. Ahí me invitaron a dar clases en nutrición por primera vez. La primera clase que di fue sociología de la alimentación. Okay. Como mi tesis fue sobre diabéticos, entonces pues tenía como la relación con la familia y todo, me metieron a dar esa clase. Y es que en México todo lo lloramos y lo celebramos con música, con comida, ¿no? Entonces, y con música también. Sí. Entonces ahí fue cuando me di cuenta. Pero fue muy chistoso porque a mí me avisaron, oye, ¿quieres dar clase? Me habían dicho, ¿no? Y yo, sí, ni siquiera la había preparado. Y me dijeron, oye, pero tú ya tenías que estar en el salón. Y yo, ¿cómo que tenía que estar en el salón? Traía botas así, bototas, ¿no? Sí. Pues porque rocker darks, ¿no? En esa época. Traía mi chamarra de piel, traía una pashmina de calaveras. Ese día me agarró un aguacerazo y llego al salón y se me quedan viendo todos los muchachos y dicen, ¿usted es la maestra? Ajá. ¿Qué no estudias aquí? Sí. Y yo, sí, soy la maestra. Bueno. No, pero más bien porque ellos van de blanco, ¿no? Aunque son otros, y como que tú, ¿qué haces aquí, no? ¿Cómo es esa materia o qué das en esa materia? Porque digo, si de por sí sociología es difícil para nosotros, ya como que con esa especialidad es de no estoy entendiendo de qué se trata. Es que justamente la parte de la sociología de la alimentación tiene que ver con como esta carga simbólica que le damos, no solamente a los alimentos, sino también como a todo el proceso de la preparación, la alimentación, y los nutriólogos tienen que saber eso porque eso les juega en contra en una cultura como la nuestra. O sea, el hecho de que tú le digas a una persona no vas a poder comer tortillas, no vas a poder comer mole, y que sea un chavito y que le diga a una persona mayor, eso les juega en contra. Entonces tienen que comprender el proceso, por qué es tan importante para poder convencer a su paciente. Okay. Que tiene que cuidarse, no es que no quiera que coma, sino que si no se cuida,
se va a enfermar peor. Entonces, esa fue mi primer clase. Después me invitaron a dar seminario de investigación. Después di antropología de la alimentación también. Y después tuve este problema con esta persona. Y pues ya no pude seguir en la rama de la salud. Y curiosamente, uno de mis amigos desmadrosos de la universidad me invitó a trabajar en la universidad donde estoy ahora. Me dijo, oye, ¿no te interesaría dar clases en comunicación? ¿Por qué no vienes? La verdad es que ahí en la universidad donde yo trabajo nos dan como mucho... como rango de acción. ¿Libertad? No, sí, así es. Y entonces yo dije, bueno, va. Mi amigo despapalloso, bueno, no éramos amigos, pues, pero nos llevábamos muy bien. Y ya después yo le pregunté, oye, ¿por qué me hablaste a mí y no a tus amigos? Ajá. Y entonces me dice, es que si yo recomiendo a mis amigos, el que va a quedar mal soy yo. Porque yo conozco a mis amigos. Sí. Entonces, pues, te recomiendo a ti, ¿no? Entonces, pues, ya me quedé y tengo ya 10 años trabajando en esa universidad. Y en comunicación, que fue la licenciatura que me abrió las puertas. Y, por ejemplo, ahí ya trabajo con temas, por ejemplo, les doy toda la parte de la historia, sociedad, Estado y cultura en México, en América Latina. Mis clases siempre se ponen bien rojas, que terminamos discutiendo contra el sistema. Ahora tengo un reto porque pues, los chavos ahora ya no saben muchas cosas de historia, entonces hay que hacerlos que se interesen por la historia. También asesoro tesis, trabajo en diseño de modas, ahí les doy sociología de la moda, ética y sustentabilidad. De hecho, vengo de un evento con ellos ahorita. Di clase en nutrición. Entonces, ahí estoy. Todas las materias tienen que ver con cuestiones sociales. Pero desde que yo entré a trabajar ahí, me metieron a ser tutora. Y eso es muy chistoso porque la mayoría de los estudiantes ven tutoría como una materia de relleno. Y a lo mejor les tocó un tutor que sí era como de relleno. Pero yo ando atrás de ellos. No, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Cuéntame. Luego piensan que los estoy regañando, pero no es eso. O sea, es como de, bueno, si estoy viendo que estás fallando en esto, pues cuéntame qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, mi oficina es como una especie de lugar entre que puede ser de chisme, que puede ser de... Pero en realidad se acercan y es un espacio que ellos sienten como seguros. Entonces, tengo siendo... El mismo tiempo que tengo trabajando en la universidad, tengo siendo tutora. Por eso tienen mi teléfono, por eso les contesto, por eso platico con ellos. Y es al principio me daba mucho miedo porque yo me acordaba de mi tutora en la universidad. Y yo decía, no, pues tutoría era clase libre, ¿no? Y no, o sea, en realidad ahora la usamos como para muchas cosas. Obvio que sí, de pronto dicen, ay, es tutoría, tenemos que ir al salón. Pero la labor del tutor no es en el salón, sino más bien... al que te puedes acercar, puedes platicar con él o con ella, ¿no? El perfil del tutor tendría que ser pensado así, alguien que no le moleste hablar con la gente, porque muchas veces les dan tutoría para rellenar horas a muchas personas y obviamente quien tiene tutoría nada más para rellenar horas, pues ni lo va a disfrutar ni los chavos lo van a disfrutar. Sí, obvio. Entonces, realmente mi trabajo como tutora sí es en el salón y obviamente les enseñas todo lo administrativo de la escuela, todas esas cosas, pero mi labor como tutora es en la vida cotidiana, en los pasillos. Incluso luego me persiguen, ¿no? Porque hubo una época en la que yo no supe cómo balancear muy bien y entonces no comía a veces porque tenemos 20 minutos entre clases y entonces, profe, ¿puedo hablar con usted? Y entonces hablaban conmigo y yo no comía. Entonces ahora sí, perdón, voy a sacar mi sándwich porque si no voy a comer. No, porque si no te enfermas, ¿no? Luego vas corriendo al baño y ellos van atrás de ti, perdón, que diga eso, pero así pasa. Ven conmigo, espérame, si es muy largo, espérame, ahorita salgo rápido, ¿no? Porque pasan esas cosas o a veces terminando clases me quedo y platico con ellos, o sea, es muy chistoso. Y ya en la hora de tutoría pues vemos cosas como más complementarias, porque al final la idea del tutor es acompañarlos para que no se desanimen, para que no deserten, para que tú te des cuenta de que les está pasando algo y puedas como... contenerlos, ¿no? Ajá. Entonces, pues vemos cosas, por ejemplo, ahorita estoy con lo de inteligencia emocional, precisamente porque muchos no quieren ir a psicólogo, no pueden, entonces vamos a ayudarlos a manejar sus emociones. Y entonces la universidad donde yo trabajo nos ayuda con la capacitación y todas esas cosas. Y entonces... pues ahora aprende a manejar tus emociones. Pero vemos un poquito de todo en tutoría. Creo que al final las experiencias están siempre polarizadas, ¿no? Tienen esta parte buena y esta parte como mala, pero que al final se complementan como todo en la vida, ¿no? Pero hay una parte de tu vida que
que nos encantó muchísimo, en la que la labor que hiciste fue como recíproca por parte de tus alumnos. Sí. Cuando yo tenía 1 año trabajando ya en la universidad, voy a tratar de no llorar en este momento. Tenía como 1 año trabajando en la universidad. Yo me embaracé, ya me había casado y me embaracé del único embarazo que tuve. Y los muchachos lo recibieron muy bien, me consentían un montón, era el bebé como de la licenciatura, pero desgraciadamente tuve un aborto que implicó una cirugía muy complicada, que me mandó a la cama poquito más de 1 mes. Y yo estaba muy deprimida, o sea, porque ese es otro tema que en México no se habla mucho, que es la muerte fetal, y muchos piensan que la muerte fetal es cualquier cosa y no, porque ha sido invisibilizada. Entonces, a mí me dolía mucho, yo decía, ¿cómo voy a regresar? Y así, todos los días recibía mensajes de ellos. Miss, ya regresé. Miss, la estamos esperando. Miss, le estamos guardando que los chilaquiles, que lo que... porque siempre son compartidos conmigo, ¿no? Entonces, ellos se convirtieron, además de mi familia, obviamente, pero mi familia también estaba como en shock en ese momento, en mi soporte. Los que me hicieron retomar mi vida fueron ellos. Entonces, cuando regresé, fue una chilladera tremenda porque pues ellos me revisaron, profa, qué bueno que ya volvió, y estuvimos ahí. Y de verdad que no me soltaron. Esa generación me ayudó muchísimo, y las generaciones posteriores también en momentos difíciles de mi vida siempre han estado, y no falta el que te escribe y te dice, profa, ¿cuándo vuelve? Profa, ¿cómo está? Y eso es algo que como maestra no puedo pagar, ¿no? O sea, uno piensa que es nada más de aquí para allá, pero no, aprendes más de allá para acá. O sea, ellos te enseñan un montón de cosas. Y yo sí sé que hay estudiantes que son difíciles, los he tenido, y hay estudiantes que me odian, seguramente por ahí alguno va a salir, porque obviamente piensan que las cosas son personales. No tenemos tiempo para que se vuelva personal, son tantos estudiantes que no tienes tiempo, pero he recibido más de allá para acá, ¿no? O sea, este cariño, que se interesan por ti, que se interesan por tu familia, que te cuidan, o mi mamá le mandó mole, o sea, cositas así que te hacen seguir, o sea, que dices, voy por el buen camino. Entonces, igual, después tuve una cirugía hace ya algunos años de vesícula también. Ellos todos los días me escribían, oye, ya me decían, ¿no? Sabes que te llamó tal alumno, tal alumna para ver cómo estás, cuando regresas, ¿no? Luego, profa, usted no puede comer eso, ¿no? Igual, cuando fue lo del COVID, que estábamos en confinamiento, los pocos estudiantes que se enteraron que me dio COVID, porque yo tenía que seguir dando clases. O sea, el COVID no me tiró así, pero como las das en línea, pero tú sigues dando clases. Ajá. Sí, o sea, estábamos en línea todo, pero así, aunque estés enferma, pues tú haces clases, porque pues no podíamos parar. Y yo, la verdad, me ayudó de terapia, porque el COVID tenía este rollo de que se te mete en la cabeza y te hace pensar cosas feas, ¿no? Entonces, lo único que les decía, muchachos, de repente voy a parar. Entonces apagaba la cámara y era tratar de respirar, y ya prendía la cámara y otra vez seguían las clases, ¿no? Sí. Pero entender, yo te digo, he estado en contra siempre de que hay gente que desacredita a los estudiantes. No les creas. Recuerdo que una de las personas con las que me entrevisté en esta universidad donde trabajo me dijo, maestra, nada más te voy a advertir una cosa, no les creas a los estudiantes, no les creas todo. Y yo así como ¿por qué no? O sea, es que o sea, si tú les das la mano se van a agarrar el pie. Y sí hay muchos que son así, pero también hay muchos que no. Y yo creo que vas desarrollando como esa intuición y es como, bueno, ya lo sí, abordaré aunque sí, o sea, a veces te sorprenden, pero la mayoría son estas personitas que son auténticas contigo. Y entonces, aunque he tenido malas experiencias, la mayoría de mis experiencias son buenas. Y yo siempre creo en ellos. O sea, y luego cuando les digo, me dicen, ay, ¿a poco sí, profa? Sí, de verdad. Sí, creo en ti, creo en lo que puedes lograr, creo en lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, ahora que los veo, cuando los veo que hacen lo que hacen, o sea, porque luego me los he topado trabajando y es como de, wow. O sea, eso a mí me da mucha satisfacción. ¿Tienes alumnos que se hayan dedicado a la sociología? Cuando di en prepa, porque... porque en este es de comunicación. Ajá, pero cuando di en prepa sí hubo varios que se fueron a sociología, pero sí tengo muchos que se han ido como a la parte social, o sea, aunque
aunque es comunicación, y se han ido a la parte social. Incluso también mis estudiantes de diseño, mis estudiantes de nutrición, que como que meterle ese tinte social que no pensaban que tenía su carrera, porque es algo que, pues, la nutrición que tiene que ver con sociología, todo, ¿no? El diseño de modas que tiene que ver con sociología, claro que sí, si no hay nada más, cultura, o sea, pues ¿no? sí, o sea, tú quieres dar un mensaje con alguien, vístete, o sea, si quieres dejar una idea, vístete. O sea, y los diseñadores en su tiempo fueron revolucionarios. Quien se puso la primera minifalda no era porque quería enseñar nada más las piernas, sino porque quería dejar una idea. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, es muy padre. Y hay muchos que se van hacia esta parte social y eso es también como una cuestión muy satisfactoria, ¿no? Sí. Y yo creo que también el dejar como esa semillita de ya ver las cosas diferentes, aunque sea en un alumno de los... ¿Cuántos alumnos tienes ahora en los grupos? Ahorita deben de ser como unos 90, yo creo. Pero más o por menos. grupo más o menos. Como 20. Con que uno le quede eso, la neta es que es como de no importa, ¿no? Ya con uno... Ya yo gané. creo que ya ganaste. De hecho, sí, porque mucha gente dice, no, me estaban escuchando, siempre hay alguien que escucha. Yo tengo esta teoría de que siempre hay alguien que escucha. Tengo una estudiante, no voy a decir su nombre, pero ella parecía que no estaba escuchando nunca. Y ella participaba, pero después de clase. Oiga, profa, estaba pensando en tal cosa. ¿Y por qué no lo dijiste en clase? No, mejor afuera, ¿no? Entonces te das cuenta que sí te están escuchando. Sí, hay muchos que se van y se duermen, otros que llegan, o que llegan oliendo a crudo, o que ya se enfermaron, ¿no? Porque la universidad es una etapa muy loca, ¿no? Pero eso de no creer en ellos, mucha gente lo lleva al límite, y yo creo que sí debemos de creer en ellos. Porque precisamente por eso ellos después no creen en nosotros tampoco. Exacto. O sea, al final tú eres el adulto también. Entonces, si no crees en ellos, ¿cómo? Oye, ¿y puedes como compartirnos la mejor y la peor experiencia que has tenido como profesora y tutora? O sea, puedes empezar por la que quieras, si quieres. Por la mejor o por la peor. Híjole, yo creo que la mejor no podría ser solo una. O sea, la mejor es como... las dos mejores. Más bien es como la experiencia en general, el cariño de los estudiantes hacia mí y hacia mi familia. Esa es como la mejor experiencia. Pero yo creo que esa ya engloba todo, ¿no? Pero como alguna experiencia así con algún alumno de esta, porque tienes anécdotas, o sea, para aventar hacia el cielo, ¿no? Entonces... bueno, la mejor... es que se está en un cumpleaños que yo me sentía como muy pachichi por el cumpleaños y no le había dicho, pues no quería decirle a nadie que estaba como pachichi ese día, porque uno piensa que no le puede decir a la gente que está pachichi. Y no sé por qué, pero cada grupo me celebraron mi cumpleaños. Entonces yo comí pastel como nunca en mi vida había comido pastel. Esa fue una experiencia como con mucho cariño, porque tú sabes que los estudiantes apenas si traen para ellos, ¿no? Entonces, que se pusieran de acuerdo para comprarte el pastel, para echar ahí el relajo contigo, en apapacharte el día de tu cumpleaños. Ese cumpleaños en específico con todos mis grupos fue increíble. Esa es una de mis mejores experiencias. Otra que también tiene que ver con el cumpleaños fue en un congreso que les valió que estuviera ahí mi jefe y cantaron todos a coro las mañanitas el día de mi cumpleaños. Ese día fue muy lindo también, además de la experiencia que ya te conté, ¿no? Que ellos me ayudaron a levantarme. Experiencias divertidas, tuve muchas también. En la pandemia vi cosas que no quería ver porque se activaban las cámaras y era, niña, ¿qué estás haciendo? La cámara, ¿no? Muy divertidas. ¿Pero qué fue o qué? Bueno, en una ocasión se le prendió la cámara a una chica que estaba, pues sí, cachondeando con su novio. Y entonces todos le gritaban, oye, fulana, la cámara, y yo, la cámara. El novio fue el que se dio cuenta de que estaba prendida la cámara, y yo, muchachos, vamos a salir de la sala. Pero ya en ese momento se dieron cuenta y ya, porque no se escuchaban y fue muy divertida esa circunstancia. También una vez... una que fue divertida y dolorosa a la vez, me caí de las escaleras en la escuela. Ajá. Y se regresaron unos muchachitos de prepa a ayudar. Profa, está bien, y yo así con mi dignidad toda rota, sí, está bien.
se esperaron como 2 pisos y les ganó la risa, pero al menos se esperaron 2 pisos para reírse. Y pues anécdotas tengo con muchos de mis estudiantes, ¿no? Y las peores... O no tanto, bueno, vayamos ahorita a las peores y ya después me dices como significativas, pero en cuanto a lo que has marcado a lo mejor, o que recuerdas que sí has marcado en algún estudiante, como de, como yo creo que los profesores que te marcaron a ti seguro también te recuerdan, ¿no? Entonces seguramente tú también tienes alumnos a los que recuerdas por las cosas que tú lograste como impregnar en ellos y ayudarlos. Ok, de las peores están como en 2 sentidos. Tuve una situación, un malentendido con un grupo, precisamente, por una persona de ese grupo que pues, él malinterpretó todo y se armó un relajo con el grupo. Y pues bueno, terminé muy lastimada por las cosas que pasaron con ellos. Él no estaba conforme porque pues, se les pidió apoyo como para un evento y después armó una revolución y terminé peleada con el grupo y ya. Pero hubo personas de ese grupo que no estuvieron de acuerdo con él y me defendieron. Entonces, vuelve a lo mismo, ¿no? Que tú dices, siempre hay alguien que va a reconocer lo que hiciste. Y de las peores que he tenido como de sentirme impotente con respecto a mis alumnos, fue precisamente con una de mis estudiantes que la golpearon tanto en casa. Cuando yo la vi, o sea, traía cuello alto y pues ella tiene el pelo largo, ¿no? Y traía manga larga. Y yo la vi rara, ¿no? Porque ella tiene su carita como muy marcada y yo le dije, ¿qué pasó? Pues nada más se le salió la lágrima y cuando vi traía un golpe en la cara. Me dijo, profa, me enseña el cuello, la quisieron ahorcar, ¿no? O sea, tenía rasguños en el cuello, le lastimaron la costilla, le lastimaron el pómulo. Y ella tuvo esta mala idea de lastimarse a sí misma en lo que muchos jóvenes hacen para no sentirse mal, que es el cutting. Uh-huh. Y me enseñó y tenía todos los brazos rasgados precisamente, ¿no? Y entonces es esas ganas de sacarlos de ese lugar y a veces no poder, ¿no? Igual también me tocó otra niña en prepa que sus papás no pudieron pagar los documentos para que ella saliera. Sus compañeros juntaron dinero para pagar y el papá no lo quiso aceptar. El papá no lo aceptó. ¿Pero por qué? Por orgullo de... No quiso. Y ella no pudo graduarse porque el papá no aceptó que sus compañeros pagaran. Entonces, son esas cosas que como profe tú dices, o sea, no puedo hacer nada porque incluso si yo me meto, es peor. Puede salir peor, ¿no? Entonces, híjole, esos casos, además de pues, otros que son muy delicados y que pues no puedo decirlos, pero esos casos en sí me marcaron mucho. Después supe que ella trabajó y juntó para poder pagar sus papeles y poder salir, ¿no? Pero pues no estuvo presente en la ceremonia, o sea, sus compañeros querían que ella estuviera ahí y su papá no quiso, ¿no? Entonces, igual también de esa misma generación, me acuerdo que les dejé que hicieran una obra de teatro de las tribus urbanas. Entonces ellos escribían su guión y ellos hacían todo, ¿no? Entonces en una historia tipo Romeo y Julieta, un darqueto se enamoraba de una fresita. Ok. Pero el darqueto de Ulises y Renata, ¿no? Casi, ¿sí? Pero en tribus urbanas, ¿no? Okay. Y entonces en una de las escenas de la obra de teatro el chico hace como que se va a inyectar heroína. Okay. Hizo todo el procedimiento de un adicto. Y entonces yo le dije a su orientadora, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo vi a esta personita así, ¿no? O sea, como demasiado experto como para... Sí, o sea, yo dije, no, pues porque te das cuenta, cuando es fingido, tú lo ves, o sea, todos los que participan en una obra, o sea, por ejemplo, la fresa no parecía fresa, esa niña era más rocker que rocker, pero le salió muy mal hacerlo, pero lo intentó, ¿no? O sea, me dijo, profa, ya diga que me puse una blusa rosa, así, ¿no? Sí. O sea, y entonces yo cuando lo vi que hizo eso, dije, no, esto no es de alguien que vio un video en YouTube o en un tutorial de cómo se hace, es alguien que ya lo hizo. Entonces yo hablé con su orientadora y me dijo, ¿sabes qué, Mariana? Es que
cuando yo quise hablar con la mamá admitió que ella se droga con él. No manches. ¿Y heroína? No, ¿No? no, pero el niño no, pero la mamá sí. No. O sea, él fumaba marihuana con su mamá y entonces es cuando dices, ¿cómo lo saco de ahí? O sea, esa es mi gran impotencia como maestra, es una de las cosas que más daño me hacen porque a veces no sé cómo puedo ayudarlos y de verdad mi familia no me va a dejar mentir. El hecho de no poderlos ayudar, no poder agarrar y decir, te llevo a mi casa, déjame, te meto en mi bolsa y te llevo, ¿no? Sí. Y bueno, esas son algunas de las experiencias. Y en cuanto a que yo creo que hago, bueno, yo tengo este sueño guajiro de que sí hago algo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta misma chica que te digo que la golpearon horrible, que quiso dejar la escuela así, pues hablé muchísimo con ella y al final terminó la carrera. Pero ella, yo le decía, no puedes dejar la escuela, es tu lugar seguro, ¿cómo la vas a dejar, no? Yo te ayudo, vemos esto, lo otro. Ya pudo ponerles un alto, eso es lo que sé. Y pues terminó la carrera. Ese es como, ahí pues yo insistí tanto que creo que al final dijo, ay ya, voy a terminar la carrera para que esta mujer me deje en paz porque ya, ella es uno de mis casos. También tuve un caso de una chica que se embarazó durante la universidad, como a muchos pasa, pero quería abortar sin decirle nada a sus papás, sin acercarse. Y yo le decía, bueno, ¿tú quieres abortar porque quieres abortar o quieres abortar porque tienes miedo de lo que van a decir tus papás? No, pues es que no quiero abortar porque tengo miedo de lo que van a decir mis papás. ¿Y por qué no les preguntas, no? Tenía mucho miedo, resultó que pues platicó con su mamá y ella tenía un hermanito que le llevaba 1 año a su hijo. No. Así que su mamá y su papá recibieron al niño así como un hermanito de su hijo, pues. Uh-huh. Y ella decidió ser mamá también. Entonces le digo, no, si tú querías abortar está bien, pero si no lo quieres hacer, no lo vayas a hacer por los motivos que no son, ¿no? Sí. Entonces, y terminó la carrera. Estuvimos haciendo muchas cosas precisamente para apoyarla, porque luego muchas chicas que deciden seguir con sus embarazos no terminan porque en las escuelas no las apoyan, ¿no? Sí. Entonces era de profa que el kinder, profa que la guardería, sí, ve, vamos a hacer y hacemos los oficios y hacemos todo lo que se necesite para ayudar y terminó también su carrera. Lo último que supe es que andaba trabajando en la policía. Ok. Es en el área de comunicación, entonces eso me da mucho gusto también. Y pues son como algunos casos y tengo, pues es que no... Yo sé que no acabaríamos, sí. Pero por ejemplo, digo, algo que tú viviste que fue como esa depresión tan fuerte que tuviste cuando eras niña, bueno, pasando a la adolescencia, ¿cómo lo podrías ahorita definir en cuanto a que, digo, no estás trabajando con personas tan chicas como cuando te pasó a ti, pero en un porcentaje, ¿cómo crees que la depresión afecta actualmente a los chavos universitarios? Yo creo, si tuviera que ponerle un porcentaje, híjole, yo creo que anda como en un 80% del causante de la deserción, sí. Lo que pasa es que la depresión, así como la ansiedad, porque son las dos cosas que yo he visto más ahora con los chicos, la depresión y la ansiedad, son dos padecimientos que tienen mucho tabú. Sí. Sobre todo con las generaciones más grandes, ¿no? O sea, como de, ¿y por qué estás ansioso? ¿Qué te preocupa? Pues si supiera qué me preocupa, no estaría preocupado, ¿no? Y la depresión también como de, ay, ya vas a empezar. Sí. Y ya vas a empezar de dramático. Y ya vas a empezar a llorar. Entonces... Pues ya échale ganas, ¿no? Sí, el échaleganismo que es tan característico de nuestra cultura, ¿no? Sí. Entonces los papás no entienden que de veras están tristes. De veras necesitan atención porque ni ellos saben qué fue lo que los llevó ahí. Sí. Entonces, muchos se van porque de verdad se desaniman, pero no tanto porque la carrera no les guste, sino porque de verdad no tienen ganas para hacerlo. O porque de verdad la ansiedad que tienen es tan fuerte que no pueden con ella. Entonces, si a eso le sumamos todos los problemas de los que ya platicamos, o sea, entre que a lo mejor estoy deprimido, pero estoy deprimido porque mi familia no me acepta, porque mi familia no le puedo decir quién soy, no le puedo decir qué es lo que quiero, ahí vienen muchos problemas que hacen que ellos
abandonen finalmente la carrera. Entonces, creo que como ellos nos llaman la generación de concreto, ¿no? Pero creo que como generación tendríamos que ser más comprensivos con la cuestión emocional y dejar de invalidar lo que el otro siente. Ay, ¿estás triste por eso? Si ni siquiera es para tanto. No sabes la cantidad de veces que escucho que les dicen eso. Para esa, sí, o los papás, o los amigos, o los maestros, para ellos sí es tanto. Y no puedes seguir haciendo menos lo que a ellos les pasa porque tú crees que no es para tanto. Y la depresión engaña. Es lo peor. Yo por eso trato de estar a las vivas porque una persona con depresión no se ve como una persona deprimida. Siempre va a estar sonriendo porque lo que menos quiere es que le estén preguntando. Entonces no quiere que los demás se enteren. Oye, y tienes aparte, me llegaste a contar que tienes como un código con tus alumnos de justamente contención, ¿no? ¿Eso cómo lo manejas? O sea, digamos, estás dando clases, te presentas con tu primer grupo y es como que, chavos, si necesitan algo, este es mi número, o eso ya es como más personal cuando se acercan a la tutoría. No, siempre les digo, o sea, como soy su tutora, les tengo que dar el número. Ajá. Pero les digo, por favor, si es una emergencia, pónganme ahí, no me pongan Oli, hola, porque luego, por ejemplo, cuando me ponen Oli, hola, pienso que es para contarme un chisme o algo, y entonces si estoy ocupada en ese momento no la atiendo. Ajá. Entonces les digo, pónganme un foquito rojo, pónganme SOS, profa, es urgente, y cuando ustedes me pongan que es urgente, entonces yo voy a agarrar el teléfono en ese momento y voy a ver qué es. Okay. Y así pasa, porque luego sí me escriben para contarme chismes, o me mandan memes, o me mandan videos, ¿no? O por ejemplo, tengo varios estudiantes que se dedican a hacer música, ¿no? Entonces, profa, escribí esto, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso no es urgente. Pero cuando es urgente les pido que me manden algo. Por ejemplo, hay unos que me mandan este emoji del foquito rojo, ajá, otros me ponen el SOS precisamente porque así yo sé que tengo que atender esa llamada en ese momento. Y también, como manejamos una especie de semáforo, si me llega un mensaje de ellos después de cierta hora, lo veo sí o sí. Okay. Porque ellos ya saben que no está chido que me escriban para cuestiones académicas, ajá, fuera del horario. Entonces, sí, cuando a mí me llega un mensaje así, lo reviso. Y sé que muchos profes dicen que no es bueno y eso, pero a veces no hay nadie más y no podemos seguir actuando bajo la premisa de que alguien más lo va a hacer. Sí. A veces no hay nadie más que lo haga. Entonces, pues sí, hay muchos que me dicen, sí, pero no te van a pagar. Sí, pero no. Aquí la cosa es que yo no hago mi trabajo por lo que me pagan. Sí, va más allá. O sea, lo trato de hacer. Digo, claro, el pago es un beneficio, ¿no? Cuando te gusta tu trabajo está chido porque... Pues, sí, obviamente. Pero si gastas tanto como yo, obviamente no te dura nada, ¿no? Pero el asunto es, alguien tiene que hacerlo. Y si seguimos diciendo que lo haga el otro, entonces... hay cuestiones que tienen que atenderse en ese momento. Y si es una cuestión de vida o muerte, tienes que atenderla en ese momento. ¿Te ha pasado como en ese SOS que hayas contenido a alguien que estaba a punto de, hablando de depresión, de cometer un acto contra sí mismo? Sí, me pasó, bueno, que yo sepa abiertamente 2 veces. Una, estuve platicando con el chico como hasta... Nosotros teníamos clase a las 7 de la mañana. Yo me tengo que levantar 4:30 para llegar a tiempo a la escuela porque me hago como 1 hora y media de camino, entonces en lo que llego al camión y eso, pues ya. Sí. Digo, ya me acostumbré, son muchos años viajando para allá, aunque no siempre entro a las 7. Y entonces, pues yo con este chico estuve hablando y pues él me decía, es que, profa, quiero hacer esto, pero no hay nadie en mi casa, pero estoy solo, pero esto. Y entonces cuando tuve que dejar de hablar con él, se los juro que ha sido el trayecto más largo que he tenido. Cuando lo vi entrar al salón de clases fue como, ya llegó. Y ya después, pues obviamente tuve que dar la clase a sus compañeros y todo. Hablé con él después y pues pudimos hacer que fuera atención psicológica en ese momento. Y que yo sepa, está bastante bien ahora, eso me dio mucho gusto. Y en el caso de la otra chica no fue tanto una cuestión de intento de lastimarse a sí mismo, sino fue más bien, tuvo un ataque de ansiedad muy fuerte, entonces sentía que le estaba dando un infarto. Okay. Pero es de esas veces que estaba solita en su casa y lo publicó en Facebook. Yo tengo terror nocturno, entonces tardo mucho tiempo en dormirme, entonces vi la publicación así de ayuda, tengo ansiedad y no sé qué hacer, y entonces le escribí. Ella ya había dejado de ser mi alumna hace un tiempo
pero hablé con ella y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que, porfa, no puedo respirar, siento que me pisan el pecho, me siento mal, estoy sola, tengo ganas de salirme corriendo. Yo, no te vayas a salir corriendo a ningún lado, a ver, tranquila. Y pues ya nos enseñaron como algunas técnicas para tratar como de reiniciar, ¿no? Entonces ella aplicó una que es agarrar hielo. Lo que hace con el hielo es que como que tus receptores de pánico se distraen porque el hielo se siente como una quemadura, entonces tu cuerpo se distrae y en ese momento puedes como respirar. Entonces ya ella me dijo, ya me siento mejor, pero estuvimos hablando como 2 horas, ya me dormí como a las 3 de la mañana, lo bueno es que era fin de semana, pero esas 2 veces, y pues ella lo que quería era como salir, dice, es que yo me quiero salir corriendo. ¿Y a dónde vas a salir corriendo a esta hora de la madrugada? O sea, eso... Wow. Entonces sí, esos son como los más, pero el que más me marcó fue el otro chico, ¿no? Que él estaba solo en casa. Y es que, desgraciadamente, sí tuve un alumno que sí lo hizo. Y, o sea, ¿tú eras su tutora o no? No, de él solo fui su maestra y me avisaron. Y fue muy fuerte para mí. Pues cómo no, o sea, al final creo que cualquier noticia que sea como de alguien cercano que llegue a hacer eso, creo que cabe una cruda muy fuerte en los que están alrededor, como decir, ¿cómo no lo noté, no? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo nadie hizo nada, no? Porque creo que se van dejando rastros, pero pues tal vez es que normalizamos y de pronto vivimos en nuestra propia burbuja que... Sí, no quieres ver alrededor. Exacto. Como dice Juan de Dios Pesa en su poema de Garrick, dice, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Entonces, alguien que parece que está súper feliz siempre es como es una máscara. Exactamente. Entonces, yo cuando me enteré sí lo sentí mucho, porque era una persona con la que yo hablaba mucho de música, de arte. Tenía una sensibilidad increíble y me avisaron, ¿sabes qué? Pasó esto y fue así, pero ¿en qué momento? ¿No? O sea, porque yo no era su tutora, yo nada más lo veía 2 veces a la semana en clase. Y para mí fue muy... La verdad sí me devastó saber que él había hecho eso, ¿no? O sea, fue muy fuerte y viene, como dices, podía haber hecho algo y no. Sí, yo creo que, pues no, realmente no, pero es como muy impactante y muy triste una noticia así de perder a alguien. Sí. Y más cuando es alguien tan joven, ¿no? Sí, sí, que también pues tenemos los casos de los que fallecieron por otras cosas y esos también son... O sea, no tienen sentido. Sí. No tienen sentido el hecho de que alguien tan joven se vaya. Y de hecho, por eso mi cabello. Por eso mi cabello. Porque antes renegaba mucho con lo de la edad y eso. Sí. Y después me di cuenta de que en este país cumplir años es un privilegio. Sí. Entonces dejé de pintarme el cabello. Y más siendo mujer, ¿no? Sí, no, sí. Y entonces yo decía, no voy a renegar y me dejé mi cabello y por eso no me lo pinto ya. Y tengo qué chido. Que después creo que dan personalidad, ¿no? Gracias. Dan personalidad. Gracias. O sea, pero pasa como uno de mis estudiantes que me dijo, profe, ¿usted cuándo se va a retirar? Y yo, como en 25 años y el presidente le sigue subiendo más. No tiene nada que ver con la edad, es más con el estrés. Pero es como una especie de tributo también a los que se nos adelantaron, mis estudiantes, que fueron 3 que murieron también así como, no sé por qué, ¿no? O sea, un infarto fulminante, a uno lo atropellaron y el otro no saben qué pasó, lo encontraron calidad de desconocido, sin cartera. Tenemos como la teoría de que lo asaltaron. Y él salió corriendo porque parecía que lo había golpeado. Entonces, yo por eso ya sí. Tristes, ¿no? Sí, ya. Pero digo, también tienes como casos como muy bonitos y casos como que yo creo que te llenan muchísimo el alma y por eso te decía, yo creo que siempre en la vida existe este contraste de que en realidad tiene como todo que ver entre eso, ¿no? Sí, y de verdad basta con observar un poco y creer en ellos. Eso es lo más importante. No dejar de creer aunque te hagan cosas o tú creas que te están haciendo algo. Las personas siempre tienen algo de lo que uno se puede aprender. Aprovechando ya que estoy a punto de terminar y enseñarte y explicarte un poquito de tu tatuaje, ¿cuál es el mensaje que te gustaría como dejar en general con la sociedad acerca de tu labor y la experiencia que has tenido? Bueno, yo creo que lo más importante un poco es reivindicar el papel de los profes, pero lo más importante es que tenemos que creer en los jóvenes.
O sea, tenemos que creer en ellos porque al final el mundo se les va a quedar. Entonces, y enseñarles que ellos también pueden confiar en nosotros y que siempre hay alguien ahí, siempre hay alguien dispuesto a escuchar y que pues los chicos se acerquen con estas personas. Si sentiste confianza con tu profe y a lo mejor en tu casa no te escuchan, acércate. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar. Quiero creer, ¿no? Sí. Y que creer siempre es mejor opción que andar por ahí, por la vida, pensando que no puedes creer en nosotros. Entonces, yo dejaría ese mensaje ahí y que aunque las cosas parezcan muy, 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 muy oscuras, siempre hay una lucecita, siempre hay algo que te hace seguir, que te guía en el camino. Sí, eso. Eso creo que fue lo que me inspiró muchísimo para la pieza de tu tatuaje. La verdad es que muchas gracias por abrirte con nosotros, por abrirte con todos, por contarnos tu historia, por mostrarnos esa parte de ti. Y gracias por la labor que haces. Yo creo que tus alumnos te han demostrado la gratitud que tienen con toda la labor que has hecho con ellos y con tantas generaciones. Y qué bonito que se siga sintiendo como esa pasión que tú tienes de lo que haces, que no lo impregnas y yo creo que todos lo van a sentir en casa, pero también como esos mensajes que das acerca de poder como abrirte, poder confiar, poder ir más allá, y esa empatía que tú tienes con las personas es algo muy bonito y te agradecemos en general la labor que haces y el que te hayas abierto con nosotros. Esta pieza es justamente para esa historia porque me inspiró mucho esa parte en la que dices que siempre hay una luz en la oscuridad, y yo creo que esa luz en la oscuridad eres tú y lo has sido desde la parte en la que fuiste el pilar de tu familia y que lo has seguido haciendo con el paso del tiempo, ¿no? Esa luz yo la pongo aquí como esa oscuridad que a veces hay en la noche, pero que siempre hay un amanecer, que siempre va a haber otro día y que el tiempo yo creo que siempre nos ayuda a sanar. Aquí también pongo un poquito como del camino que tú has recorrido, porque creo que ha sido arduo, largo y con muchísimas experiencias. Y pongo también un poquito de esa contención que tú haces con tus alumnos, de esos códigos que tú tienes, el SOS en clave Morse, porque yo creo que eres justamente esa luz y esa luz que ayuda, que siempre responde a ese llamado. Y pues al final una flor, porque yo creo que siempre ha sido como justamente eso, ¿no? Las flores siempre son cálidas, siempre nos dan tranquilidad como el agua, y pues creo que en general enmarca como lo que ha sido toda la trayectoria que has hecho, ¿no? Todo lo que nos has podido compartir, y espero te guste cómo ha quedado el resultado. Me encantó, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad, y lo voy a aportar con muchísimo orgullo, en serio, porque lo que tú haces también es increíble, lo que todo el equipo hace. Entonces, gracias. Muchas gracias, Mariana. Un gusto estar aquí contigo. Y muchas gracias. Igualmente también aquí estar. ¡Qué bonito! El tatuaje ha formado parte del ser humano desde hace miles de años. Su uso y significado iban desde fines espirituales y mágicos hasta creencias medicinales. En la actualidad forma parte de una expresión visual que muchas veces puede ser únicamente con fines estéticos. Sin embargo, también hay tatuajes mucho más profundos que la tinta en la piel. Historias que son narradas a través de ellos. Historias que viven dentro de quienes las portan. Historias que merecen ser contadas. Convierte tu historia en un tatuaje. Búscame como Pam Zapata en TikTok e Instagram, o como Tatuajes María Zapata en Facebook.